nombre es Gabriela Mayoral, soy la directora de Educación de Jóvenes y Adultos de La Pampa. Les quiero dar la bienvenida a la especialización y contarles un poco de qué se trata, cuál fue el sentido de esto. Venimos trabajando desde el año 2015, 2016 en un ordenamiento de la modalidad que en principio tuvo que ver con, nos propusimos jerarquizarla básicamente, generando escuelas, puestos de trabajo genuinos, listados de ascenso, listados de modalidad. Hoy se están cubriendo los cargos directivos que se crearon junto con las nuevas escuelas, entonces todo eso era necesario poder acompañarlo de una formación específica de nuestros docentes de modalidad. Con ese sentido nace la idea de la especialización, de generar formación específica para la mejor atención y el mejor acompañamiento de nuestros estudiantes. Bueno, y acá lo estamos transitando. Un poco poder poner en situación cuál es el sentido de modalidad. Nosotros entendemos que somos la última puerta del sistema educativo. Entonces, eso cualquier docente que trabaje en la modalidad lo tiene que tener muy en claro. Somos la última puerta del sistema educativo. Las personas que no han terminado los niveles obligatorios, sea primaria o secundaria, por alguna razón, por cualquier circunstancia, quedaron fuera del sistema educativo. Nosotros somos la última opción que tienen. Y ahí nosotros tenemos que tener claro que somos agentes garantes del derecho a la educación, ¿sí? No es que ofrecemos un servicio y que damos oportunidades. Nosotros no damos oportunidades. Nosotros como agentes del Estado, garantes del derecho, somos quienes tienen la oportunidad de reivindicar ese derecho vulnerado. Eso creo que es un posicionamiento primero que tenemos que tener claro quienes nos desempeñamos, trabajamos en la modalidad. Porque eso cambia rotundamente la perspectiva de la escuela. Es desde ese lugar, desde esa creencia, desde esa convicción, diría yo, es que la escuela de adultos modifica tiempos, espacios diferentes, flexibiliza absolutamente todo, porque en realidad es la escuela la que se pone a disposición de ese estudiante, de cada estudiante en sus condiciones, en sus circunstancias, para hacerle una propuesta adecuada a sus necesidades. Cambia rotundamente la perspectiva de la escuela, ¿no? Y desde ese lugar hacia adentro de la escuela, la organización institucional tiene necesariamente que ser distinta. No puede ser lo mismo de siempre, tiene que ser algo diferente. Nosotros escuchamos hablar mucho sobre formatos flexibles. Nosotros somos formatos flexibles, diferentes, diversidad de formatos, pero todos tienen que ser flexibles, porque si no, no hay modo de que la escuela pueda acompañar esta diversidad, digamos, que tiene la modalidad de adultos. Diversidad que también está presente en los niveles obligatorios comunes, ¿no? Pero con nuestros alumnos es distinto, porque nuestros alumnos, ante la menor imposibilidad, ante el primer obstáculo, ante la primera dificultad o el primer malestar que se les genere, dejan de ir a la escuela. Y nosotros tenemos que trabajar para que ellos se queden en la escuela, ¿sí? Así que eso sería como un primer marco desde el cual pensar la especialización y la escuela de adultos en particular. En términos de organización institucional, en los últimos años se han hecho muchas modificaciones. Nosotros estábamos organizados, si bien siempre tuvimos diseños, normativas diferentes, nosotros veníamos organizados en la misma lógica de los niveles comunes, es decir, había una institución que a veces era un docente, porque eran para los
que conocen la modalidad que están cursando saben que los centros educativos eran instituciones unipersonales de nivel primario, ¿sí? Estaban ellos por un lado, estaban las escuelas de adultos, las 7 escuelas de adultos que tenían nivel primario y además después se les suma primero el tercer ciclo LGB y después se transforma en ciclo básico de nivel secundario. Y por otro lado había 14 ciclos orientados, es decir, la mitad del secundario funcionaba como una institución independiente, en la mayoría de los casos sin articulación entre los ciclos. Esa fragmentación del sistema en realidad era para nosotros una complejidad enorme, no solo al funcionamiento de la escuela, los alumnos que tenían que transitar su escolaridad lo hacían en diferentes instituciones. Podían llegar a ir al nivel primario a una escuela, el ciclo básico hacerlo en otra institución y el ciclo orientado terminarlo en otra escuela. Eso hace, digamos, a la dificultad del seguimiento en el pasaje de una escuela a otra, ¿no? Eso por un lado. En términos de recursos, además, estaba todo totalmente duplicado, ¿sí? De hecho, en los ciclos orientados, que eran el tramo final del nivel secundario, eran todas comisiones de servicio, no había cargos genuinos ahí. Entonces, eso hacía que esos docentes no tuvieran ascenso, no tuvieran posibilidad de participar, por ejemplo, no tenían tampoco frente a alumnos las comisiones de servicio, digamos, una serie de circunstancias que hacía a las condiciones de trabajo, además del docente, ¿no? Por otro lado, también esa fragmentación hacía que entre instituciones que trabajaban en diferentes ciclos o niveles no tuvieran contacto y no supieran la realidad de la otra, ¿no? Lo que puedo decir ahí es que había una enorme fragmentación, a la propia del sistema se daba dentro de la modalidad de adultos una enorme fragmentación. Lo que hicimos ahí es tratar de ordenarnos, ¿sí? Teníamos un antecedente que era la Escuela para Adultos 3 de Eduardo Castex. Ellos circunstancialmente convivían todos en la misma institución, en el mismo edificio, ¿no? Y el director de la Escuela de Adultos estaba como responsable de lo que era el ciclo orientado, que tenían, para que tengan una idea, tenían CUE diferente, eran como el DNI diferente. Eran 2 instituciones, pero que ahí compartían el edificio y la autoridad, ¿no? Eso que se gestó como una unidad pedagógica antes de que empezáramos a pensar la unidad pedagógica, dio un marco experiencial, digamos, a lo que después pudimos escribir. Digamos, funcionaba distinto, se generaban otras condiciones institucionales. A partir de esa experiencia de Castex y la necesidad de ordenar, porque tuvimos, también hay que decirlo, un recorte enorme de recursos de nación, la modalidad a nivel nacional desaparece como dirección, hoy por hoy está limitada a fines, al programa Fines para Nación, la modalidad de adultos es Fines. Nosotros tenemos otra manera de ver la modalidad. Entonces, ahí era necesario ordenar los recursos para poder sostener, jerarquizar, digamos, ahí van como los sentidos. Sostener la modalidad, fortalecerla, jerarquizarla. De esa manera se constituyen las unidades pedagógicas, se crean escuelas de adultos. En las localidades donde coexistían diferentes propuestas, un centro educativo de primaria, un ciclo básico, por ejemplo, a distancia, otro ciclo orientado presencial, en esas localidades lo que se hizo fue crear una escuela de adultos, ¿sí? Con todos los cargos que debe tener de base una escuela para funcionar,
y todos los recursos que había en la localidad, digamos, separados y desarticulados, se encontraron dentro de la escuela de adultos. Empezaron a funcionar juntos, empezaron a ser parte de la planta orgánica funcional de esa nueva institución. Es decir, con el ordenamiento lo que se hizo fue institucionalizar en las localidades a la modalidad sin que nada se cerrara, es decir, todo lo existente pasó a formar parte de la escuela de adultos que se genera como institución, ¿sí? Eso es muy importante porque mucho se habló, porque mucho se dijo, y lo que tenemos que decir es que se ordenó toda la modalidad sin perder ni un solo puesto de trabajo, porque el ordenamiento lo pensamos desde la convicción de que necesitábamos todo lo que teníamos, todo lo que había era necesario. Lo que era imprescindible era ordenar esos recursos, ¿no? Esto que parece fácil contarlo fue sumamente complejo, no solamente por el movimiento del recurso humano, ¿no?, sino porque normativamente hubo que escribir todo. Todo estaba pensado por niveles, o sea, ascenso de nivel primario, ascenso de nivel secundario, listados de nivel primario, listados de nivel secundario. Ahí hubo que escribir todo con sentido de modalidad, todo de nuevo con otra mirada, con otra cabeza, con otro marco, que era la modalidad, ¿sí? Y pensar en la modalidad tuvo para nosotros la creación de las unidades pedagógicas, las escuelas de adultos organizadas, porque la forma de organización es la unidad pedagógica, organizadas como unidad pedagógica, tuvieron por el lado de los recursos optimizados, y además llevar recursos, cargos genuinos, escuelas con partidas presupuestarias que no las tenían. Todo eso a nivel de recursos fue ordenarnos mucho y garantizar que la escuela funcione con lo que tiene que funcionar. Por el lado de los estudiantes es mucho más fácil seguirlos, pero es mucho más fácil para el estudiante llegar a la escuela de adultos y que en la misma escuela tenga todo lo que necesita. La escuela tiene que ver dónde está parado ese estudiante y desde dónde tiene que seguir avanzando, pero tiene todo en el mismo lugar. Desde los docentes es garantizarles que tengan ascenso, todos los docentes de la modalidad, todos tienen ascenso. Hay otra cuestión importante a resaltar en este ordenamiento y por el cual, digamos, también vamos a hacer mucha fuerza en la especialización, que es el encuentro de los niveles. Así como yo al principio decía que no se encontraban y no tenían conocimiento unos de otros entre las ofertas de la modalidad, hoy dentro de la escuela de adultos se encuentran los niveles. Nosotros estamos convencidos, y en lo personal no tengo duda, que el encuentro de los niveles tiene que ser la fortaleza de la modalidad, porque tienen historias diferentes, recorridos diferentes, formaciones diferentes, y cada uno tiene mucho, pero mucho que aportarle al otro. Cada uno tiene mucho que aprender del otro. Entonces, creemos que el encuentro de los niveles, primero debiera garantizar la coherencia en la trayectoria de los estudiantes. Porque hoy ya no cambian de institución, están en la misma escuela, cambian de nivel y de ciclo. Debe haber una coherencia en cuanto a criterios, ¿no?, en cuanto a mirada. Entonces, ese debate, esa discusión se tiene que dar dentro de la escuela. Es riquísimo que eso suceda, ¿sí? Nos tiene que favorecer no solamente a los estudiantes, tiene que favorecer eso, sino que tiene que potenciar la profesionalización al interior de la escuela de adultos, ¿no? Nos tiene que mejorar nuestras prácticas profesionales, nuestras prácticas docentes. Eso es fundamental. Eso fue todo un cambio normativo, el encuentro de los niveles. Hoy estamos insistiendo con ese encuentro y ese debate necesario, que es debate pedagógico,
hacia el interior de las escuelas desde diferentes ámbitos. Le ponemos agenda de discusión a la hora institucional. Tiene que haber ese debate pedagógico en el interior de la escuela. Se implementaron los ateneos de modalidad que tampoco habíamos tenido nunca. Bueno, ese debate sobre cómo abordar metodológicamente al sujeto de aprendizaje en la modalidad de adultos se da en el encuentro entre niveles. No los pensamos, un ateneo para primaria y un ateneo para secundaria. Pensamos en un ateneo de modalidad porque queremos seguir empujando a que los niveles se encuentren, que discutan, que debatan y que consensúen fundamentalmente. Insisto con eso, creemos fervientemente que eso tiene que ser fortaleza dentro de la escuela de adultos. Es además innovador desde todo punto de vista, porque no sucede en ningún otro lugar. Ese desafío de pensar una escuela distinta nos obligó a escribir todo de nuevo. Por eso ha habido tanta normativa nueva en la modalidad, pero hubo que escribir desde, los diseños de secundaria hay que hacerlo en el marco del diseño de primaria, pero el rumbo, el norte hoy lo está marcando el diseño de primaria. Necesitamos que los de secundaria conozcan el diseño de primaria, porque está pensado como modalidad, ¿no? Eso tiene que ser una fortaleza. Lo que es importante también poder visualizar es el sentido de pensar la organización institucional dentro de un módulo de didáctica. Digamos. Para nosotros, en este sentido que estamos hablando, digamos, es necesario el acuerdo de los niveles para establecer criterios institucionales de evaluación, de mirada, de construcción de instrumentos, de propuestas pedagógicas integrales, abarcativas, inclusivas, digamos. Tenemos necesariamente que dejar de pensar nuestro abordaje pedagógico por niveles. Entonces, en este momento, pensar en una dinámica, en una práctica pedagógica dentro de la escuela de adultos no puede estar desconociendo, no puede estar siendo pensada por fuera de la organización institucional de la modalidad. Necesariamente implica el encuentro de los niveles. Entonces, sobre todo quienes transitan ya por una escuela de adultos lo viven, ¿no? Pero a quienes tengan la intención de sumarse a la modalidad, tienen que saber que no van a planificar su clase, ¿no? Su propuesta pedagógica en soledad. No lo pueden hacer dentro de una escuela de adultos. Necesariamente, si es en el nivel primario, van a tener que pensar con sus docentes de secundaria, van a tener que trabajar con el auxiliar docente, el responsable pedagógico, digamos, con todos los perfiles que institucionalmente están acompañando las trayectorias de esos estudiantes para garantizar esa coherencia pedagógica que necesitamos para sostener las trayectorias. Yo creo que es necesario que incluso quienes transitan la escuela, en realidad esta explicación de qué quisimos hacer con la unidad pedagógica tampoco la tuvieron acceso, así que no viene mal que lo diga. Pero fundamentalmente me interesa que aquel que tenga intenciones de ir a una escuela de adultos sepa con qué se va a encontrar en la escuela de adultos, porque la escuela de adultos no es para cualquier docente. No es para cualquier docente. Y la escuela de adultos debe ser un docente que tenga la ferviente convicción de trabajar para garantizar los derechos de esos estudiantes, de esos ciudadanos que han quedado fuera de todo sistema, ¿no?
Y en ese sentido también se incluyen las tecnologías en este módulo de didáctica, porque hoy ya no alcanza con alfabetizar en términos de lectoescritura para estar incluidos social y culturalmente. Hoy necesitamos empezar a trabajar, en algunas escuelas, en unas cuantas se viene trabajando con tecnologías, incluso se está alfabetizando con tecnologías, y esas son experiencias riquísimas para recuperar. Pero nosotros necesitamos en la modalidad darle más fuerza al uso de las tecnologías que a lo mejor no necesariamente son las compu, que hoy todas tienen un paquete de netbook para trabajar en las aulas, todas lo tienen, sino que además podemos incorporar otras tecnologías. Los celulares para nuestros estudiantes son fundamentales. Digamos, un adulto que no está alfabetizado, que requiere comunicar, requiere incorporarse, incluirse en un grupo, no sé, en un grupo de la familia, en un grupo de amigos, en un grupo de un club, participa de actividades sociales donde hoy las tecnologías están presentes. Entonces es fundamental que nuestros estudiantes tengan las herramientas para ese aprendizaje también. La escuela es el lugar que las habilita. Por eso también es importante empezar a discutir dentro de este módulo qué entendemos por ciudadanía digital. Nosotros mismos como docentes tenemos que empezar a pensar en nuestro rol en términos de formadores de ciudadanía, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante poder entender esto y poder tener esta mirada más integral en términos de derechos. Tiene que ser definitivamente, cuando pensamos la modalidad, tiene que pensarse en términos de reivindicación de derechos.